Amén. Bienvenidos hermanos, vamos a continuar con nuestras enseñanzas sobre Romanos, que han sido de total bendición. Yo le doy gracias al Señor porque el primero que está aprendiendo y que está siendo bendecido soy yo, porque cuánta enseñanza realmente tenemos en Romanos, donde se nos enseña tantas cosas para nuestro diario vivir. Entonces yo les pido que sí tengan sus anotaciones, que pongan atención realmente a todo lo que es Romanos, porque es la vida cristiana, todo lo que estamos viviendo. Amén. El tema del día de hoy es victoria sobre el pecado. Es bien importante el día de hoy lo que vamos a ver en Romanos 6. Así es que inclinen su rostro, vamos a orar. Señor Jesús, gracias Padre porque tú eres grande, tú eres bueno, Señor. Después de haberte alabado, Señor, de gozarnos, Padre, en tu presencia, Señor, de adorarte, Señor, de decirte lo maravilloso, Padre, lo grande que eres en nuestro corazón, en nuestras vidas. Estamos agradecidos, Padre, el día de hoy, Padre, por tu presencia. Asimismo te queremos dar gracias, Padre, y pedirte, Señor, en especial, que tú, Señor, hables a nuestros corazones, hables a nuestras mentes, hables, Señor, a nuestra vida para poder cambiar nuestra manera de vivir. Gracias, Señor. El tema de hoy, Señor, victoria sobre el pecado, Señor. Yo te ruego, Padre, que quede grabado en su corazón, Señor, para que saliendo de aquí seamos nuevas personas, seamos cambiados, Padre, como tú quieres, Padre, en tu palabra. Gracias, Padre, por educarnos, Señor, a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Abramos la Biblia, por favor, hermanos, en Romanos 6. Romanos 6, del 8 al 14. Es lo que nos toca leer el día de hoy. Dice así la palabra de Dios. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Fíjense que en este capítulo 6, ya es la tercera predicación del capítulo 6 de Romanos. Este capítulo 6 es uno de los más profundos de todo el libro de Romanos, este capítulo 6. Aquí nos revela, fíjense cuántas cosas, nos revela lo que sucedió cuando Jesucristo murió. Ahí te revela qué es lo que pasó en ese hecho de la cruz del Calvario. Los beneficios que tú y yo tenemos, que nosotros tenemos y que estamos recibiendo, mientras tú experimentas una vida, pero muerta al pecado. Increíble esto. Hace 2000 años, dice Romanos 6, que tú y yo morimos. Cuando Jesús moría en esa cruz, también tú y yo moríamos. Dice que juntamente moríamos con Él en la cruz. Y sabes que lo hacemos efectivo en nuestras vidas cuando tú y yo fuimos bautizados a través del Espíritu Santo. Una vez que tú fuiste bautizado a través de su Espíritu, ahí es donde haces efectivo todo esto. Todos los beneficios de que mueres pero que resucitas con Él y de que ahora estás muerto al pecado. Dice la palabra que fuimos muertos juntamente con Él.
que sepultados también, o sea, morimos con Él también, y que fuimos levantados juntamente con Él. Un beneficio que yo tengo de que ahora que ya recibí yo a Jesús es de que Dios ya no está peleado conmigo, de que ya no tiene nada contra mí. Esa es una ventaja que tengo grandísima, que cuando Jesús murió y yo morí juntamente con Él, que ya no está peleado conmigo, ya no tiene nada contra mí. O sea que las cuentas que tú y yo teníamos pendientes de pecado, todos teníamos cuentas de pecado pendientes, todos. Una vez de que llegas a Cristo, como hayas venido, dice que esas cuentas quedaron saldadas, que ya no debes, o sea que estás libre. Y que la única forma de que fuéramos perdonados por Dios era muriendo, de que tú y yo muriéramos. Esa era la forma. Es lo que trata de decir Pablo aquí en Romanos, a esa iglesia en Roma, de que fuimos muertos con Él. Les explicaba de una manera tan increíble para que pudieran entender. Ya sabemos de que eran maestros de la ley, gente muy conocedora. La cristiana que estaba siendo ya cristiana porque venían del judaísmo. Y los judíos pues primero tenían la Torah en la mente. Entonces él tenía que explicarles de nuevas revelaciones de parte de Dios. Y les dice, ustedes murieron cuando Jesucristo murió, ustedes murieron también. Les dice, Jesucristo fue nuestro sustituto. Él murió por nosotros. Nosotros juntamente con Él morimos. Y de todo esto lo que nos queda hacer a ti y a mí es hacer una experiencia. Vivir esa experiencia. O sea, ¿cuál es la experiencia? Que vivas diariamente tú, como si estuvieras muerto, realmente. ¿Y muertos a qué? Al pecado. La palabra muerto es separado. Está separado. Separado del poder del pecado. Ya no tiene dominio sobre ti. ¿Y sabes qué te hace falta muchas veces? Que lo creas. Que ya no vives bajo ese poder. Que ya no vives bajo ese dominio. En el versículo 8 dice que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Dice el versículo 8. Aquí viviremos con Él. Aquí. No se refiere en un futuro. En un futuro pues sabemos lo que va a suceder. Esto se refiere en el versículo 8 que si Cristo ya murió en relación al pecado, yo igual morí en relación al pecado, no se refiere a una vida futura que Él va a suceder, es en esta vida. Vean lo que dice Mateo 28. Mateo 28, 20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No dice, y por eso Pablo no lo habla de esa manera, no dice yo estaré, dice yo estoy ya. Yo estoy con vosotros todos los días. El día que tú moriste, Dios ya está contigo todos los días. Por eso es que tenemos que tener esa victoria sobre el pecado. Día a día. Día a día. Él, ¿desde cuándo? Nosotros. Desde que Él ascendió, desde ese momento está con nosotros. Dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es una verdad esta bien grande y que tenemos que hacerla nuestra. Que Él está conmigo todos los días. Y creer, que yo me la crea. Y dice la palabra, fíjate, que Él va a estar contigo, pero va a estar más contigo cuando estés en una tribulación. Que cuando estás atribulado es cuando más te vas a sentir que el Señor está contigo. Cuando estás cansado, estás desanimado, es cuando Dios está más contigo. Por eso es que muchas gentes cuando llegan a tener algún problema, que se les murió su hijo, que se murió su mamá, están muy sensibles a las cosas de Dios. Y ahí sí te buscan, ora por mí hermanito, no seas malito. Me siento mal, me siento cansado. ¿Por qué? Porque se sienten más tristes, porque necesitan esa fuerza. Pero tú y yo como cristianos, eso lo tenemos que hacer una experiencia diaria. Diario.
Sí, cuando estás atribulado, más confías en Él, Señor, yo confío en ti. Cuando estoy cansado, Señor, sí, ya no puedo más. Y cuando estoy desanimado, pero cuando el barco va bien, pues también es cuando tenemos que estar con Él. Dice que todos los días y en todo tiempo. Hermanos, Dios es quien nos consuela. Dios es quien te consuela tu alma, consuela cuando estás en las tribulaciones. Mira, así como abundan todos los problemas en este mundo, día a día, todos tenemos problemas. Dice la palabra que de esa misma manera va a abundar la consolación de parte de Jesucristo. De la misma manera. Así como hay problemas, así también Dios te va a consolar. Y tú como cristiano, yo como cristiano, tenemos que descubrir que Jesucristo vive verdaderamente dentro de mí. Es lo que tienes que descubrir, que Jesús está dentro de ti. Que Jesús sea real en tu vida. Que se haga realidad. Una realidad que vas a vivir diario. Que te acostumbres. Así como desayunas, como comes. No se nos olvida desayunar, ¿o sí? No, así te da hambre. Pues así dile, Señor, dame hambre de ti. Quiero saber más de ti. Muchas veces, hermano, no basta que tú creas aquí, intelectualmente, que Él vive. No basta con eso. Tu vida tiene que ser cambiada. Dice Pablo, no funciona de nada si tú tienes un pensamiento acá, si no lo bajas a tu corazón y lo actúas de esa manera, que verdaderamente somos cristianos. Que sea una realidad, que tu vida cambie. En eso oscila todo, en todo eso, que tu vida cambie. Que de tu vida pasada como tú venías, que venías siendo que cambies. Hacer una realidad. Hermanos, si tu vida el día de hoy no ha sido cambiada, es que tú no has tenido un encuentro verdadero con Jesucristo. Y si tú no permites que esa fuerza de Jesucristo entre a tu corazón, no puedes decirte cristiano. Porque no ha habido ese cambio, no ha habido esa transformación que se necesita, ese cambio de naturaleza. Lo vimos hace 8 días, el viejo hombre, nuestra naturaleza antigua. Tienes que cambiar. Que si yo engañaba a mi esposa y si yo engañaba a mi esposo, ya no lo hago. ¿Por qué? Porque ahora hay una fuerza dentro de mí que me dice que es pecado y que me voy a ir al infierno si yo sigo así. Es bien tremendo si no tomas en serio a Jesucristo. Bien tremendo. En Romanos 6 dice que tú y yo creamos que estamos viviendo ya con Él. Imagínate. No necesitas esperar el arrebatamiento. Dice que creas, dice Pablo, cree de que estás viviendo ya con Él. Que si ya moriste juntamente con Él, que Él ya vive en medio de nosotros, para que te acostumbres y no te caiga de sorpresa. O sea, no, yo ya estoy acostumbrado a vivir bajo la presencia del Señor. Ya no estoy esperando los hechos, los momentos, los tiempos. Acostumbrarse a estar bajo esa cobertura del Señor. Esa confianza. Vean lo que dice Juan 10. Vamos a la Biblia, Juan 10, del 27 al 30. Para que veamos cómo es que conoces tú de Jesús. Dice el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie va a arrebatarte de las manos de Jesús. Nadie. De su salvación, nadie te la va a quitar. Ahí dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la Padre. Otra vez dice, nadie se las va a arrebatar, ni a mí ni a mi Padre. Dice, yo y el Padre, uno somos. Mucha gente, hermanos, dicen, yo conozco a Dios. Sí, yo conozco a Dios, yo conozco a Jesucristo. La pregunta sería, para todos estos que conocen de Dios, ¿te conoce Él? Así como dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellos se identifican conmigo. Esa sería la pregunta para los romanos, hace 2000 años que les predicaba Pablo. Y hoy en el 2018 te diría, ¿Dios te conoce a ti? Está bien que lo conozcas, pero Él sabe de ti, sabes que existe Juanito, que existe Pedrito. Ponle tu nombre. Él sabe que tú existes. Jesús sabe que tú has pasado
de la muerte a la vida, dice, yo conozco a mis ovejas. Eso sería lo importante, que te conozca Él. Ven lo que dice 2 de Timoteo 2:19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahí dice que conoce el Señor a los que son suyos. No es importante, nada importante que tú digas, es que yo conozco de Dios. Yo sé que Dios existe. La pregunta sería, y llévatela en tu mente, en tu corazón, ¿Él te conoce verdaderamente? ¿Sabe quién eres? ¿Sabe cómo te comportas en lo oscurito? ¿Sabes qué cosas haces? Si te tiene clasificado en algo el Señor, si te tiene catalogado como un escogido, si te tiene catalogado, si te tiene escogido como un hijo, eso a mí me aterra, me aterra. Porque tenemos que tener esa confianza y esa verdad de que Él nos conoce. Hermanos, la Biblia está llena, toda la Biblia está llena de una eterna relación desde el momento que lo conoces. Está plagada la palabra de eso. De cuando tú lo recibes, de esa relación que existe, de los cambios que tienes que tener. Fíjense cómo lo expresaba Pablo en Romanos 8. Vean, vamos a Romanos 8:33. Pablo lo expresaba de esta manera. Y pon tu nombre siempre ahí, piensa en tu vida, en lo que estás viviendo. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que te condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. O sea, no ganas, eres más que ganador por medio de aquel que te amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles. Entonces no me digas que se te pareció un fantasma. Dice que aquí que ni los ángeles, ni principados, mucho menos potestades, ni lo presente, ni lo que estás viviendo ahorita, ni lo que va a venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, en estos versículos, estos 5 o 6 versículos, denotan quién es cristiano y quién no es cristiano. En esos versículos. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? ¿Quiénes son verdaderamente? Dice que no hay nada ni nada. Que viene una prueba, ya no, y eso que soy cristiano, no, ya no voy, ya me desanimé. Ahí realmente se ve quién es hijo de Dios. Dice que en las tribulaciones, en las angustias, en la persecución, en el hambre, cuando no tienes para comer, acuérdate de Dios. Dice que ni el hambre te va a separar. Dice que en todo lo que atraviesas tú y yo como cristianos día a día, somos más que vencedores. En todo lo que vives, más que vencedores. Dice Pablo. Miren, un vencedor es el que gana. Ya ganó, ya tuvo un triunfo. Pero el que es más que vencedor es el que está arriba del vencedor. El vencedor y el que es más que vencedor está arriba del vencedor. ¿Por qué? Porque ganó aquí y lo ganó. En lo que enfrentó. Es más que vencedor. Está arriba de todo eso. Cuando tú enfrentas el hambre, es bien difícil, es difícil. Y tú sales glorioso, o sea, ganaste. Que el hambre no hizo que te separaras de tu Dios. Que no hizo que te alejaras de Jesucristo.
Dice la Biblia que entonces eres más que vencedor. Es que me quedé sin gasolina porque pues ya no tuve lana. Pero tú de quién estás confiando, en Dios, ok. Y si pasaste eso, ya eres más que vencedor. Sales glorioso de eso. Venciste el hambre, por ejemplo. Pero fíjate que no solo venciste el hambre, pero ahí eres vencedor. Pero cuando tú sales glorioso de que no te detuvo el hambre, eres más que vencedor, venciste a Satanás. Es lo que dice Pablo. Tú ya estás en un grado más arriba, porque no nada más venciste lo que tú tenías, tu necesidad. Venciste una fuerza mayor que estaba en contra de ti. Eres más que vencedor, dice Romanos 8. Más que vencedor. Cuando vienen problemas a tu vida, hermano, y no entiendes por qué vienen problemas a tu vida, ese es el momento que te tienes que hincar, orar y que le entregues tu problema a Dios, que le entregues ese problema. Cuando tú haces estos sencillos pasos que te dije, en ese momento eres más que vencedor, más que vencedor. ¿Por qué? Porque cuando sales tú de ese problema que se lo entregas, Señor, ¿sabes que me llegó este problema? No sé por qué. No está a mi alcance, no está en mis fuerzas, yo solito no lo voy a poder vencer, pero te lo entrego, Señor. Señor, aquí estoy, toma mi vida, toma mi problema, te lo entrego, yo no puedo, Señor. En ese momento tú sales como las águilas, dice la palabra, volando encima del problema. Lo ves pequeñito y no me importa lo que vaya a venir, no me interesa lo que vaya a suceder. Dios quiere saber, hermano. Por eso es que tienes pruebas y por eso es que tengo pruebas, que tú y yo sepamos que nos podemos elevar arriba de ese problema, estar arriba. Que si verdaderamente tú y yo confiamos en Cristo, vamos a estar arriba del problema. Todo esto que te estoy diciendo significa Romanos 6:8. Nada más eso. Todo lo que te estoy diciendo. O sea, que viviremos con Él y que nos acostumbremos a estar viviendo con Él. Y desde ahorita tú y yo ya debes estarlo experimentando. De experimentar esa verdad. De que Él es real. De que Él vive. ¿Cuántas veces Él vive y viene emocionados? Pero la realidad, si Él vive, si lo haces vida en tu vida diaria. Vean lo que dice Romanos 6:9, sigamos. Romanos 6, 9 y 10. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Qué significa esto? Estos dos versículos, ¿qué significan? Dice que Jesucristo murió al pecado. En cuanto muere al pecado, muere también y sufre, ya no sufre ese castigo del pecado, tú y yo, ya no lo vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque Él murió por nuestros pecados. ¿Y sabes qué? Murió por tus pecados y por los míos, siendo inocente Él, sin mancha. Porque Él sí sufrió ese castigo y ya no me lo pasó a mí. La muerte de Jesucristo en la cruz, hermanos, fue la paga del pecado. Él murió, Él sí murió, pagó por el pecado, ahí en la cruz. O sea que nuestros pecados ya no están en nosotros, ya no están en ti y en mí los pecados. Él cumplió la sentencia, esa resolución que hubo la cumplió, pagó una culpa. ¿Y qué creen? Que aceptó la consecuencia? Para que tú y yo estuviéramos gozando eso, disfrutando todo eso. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús no pecó, sí lo sabemos, sin mancha, ¿no? Pero fíjate que en la cruz el pecado fue puesto sobre él. Todo el pecado así le cayó en la cruz. Pero ahí hay una gran diferencia ya, porque él no fue pecador. Le fue puesto en esos momentos de la cruz el pecado. Y él ya no puede volver a morir. Dice ahí en Romanos 6.
Ya no puede volver a morir. ¿Por qué? Porque Él ya venció a la muerte una vez al pagar el pecado. Él ya no puede. Lo hizo una vez. Él ya no puede regresar a la cruz. ¿Por qué? Porque fue perfecto ese sacrificio. Fue único y perfecto. Por eso mismo es que tú y yo ya no podemos regresar a nuestra manera y nuestra antigua manera de vivir. Porque Él ya no puede regresar. Así que tú y yo ya no podemos regresar al pecado. Ya no. Una vez que conoces de Jesucristo, ya cambia tu vida. Si Jesucristo ya no puede regresar a esa cruz, hermano, tú ya no puedes regresar a revolcarte a ese vómito que te fue sacado de ti y que te lo vuelvas a comer, dice Apocalipsis. Ya no puedes volver a revolcarte en el pecado. Te compara ahí el pecado con un cerdo, con un puerco, que va y se ensucia nuevamente y se revuelca. Y como un vómito de un perro, el perro es el que se vomita. Tú ya no puedes regresar. Cuando tú conoces a Jesús, te saca y hace que vomites todo ese pecado. Y cuando regresas te lo vuelves a tragar. Es lo que dice Pablo, lo que dice Apocalipsis. Ya no puedes regresar tú a eso. O sea, si Jesucristo resucitó, sí resucitó Jesús, ¿no? Él ya no puede volver a la tierra a volver a morir. Él va a venir, pero en diferente manera. Dice la Biblia que con gran poder y con gran gloria. Él ya no va a regresar a morir. Ya no puede. Tú y yo tampoco podemos regresarnos a revolcarnos en el cieno, dice Apocalipsis. En el lodo. Ya no puedes. Ese es el principio de Romanos 6, de todo el capítulo. Ese es el principio. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. O sea, ¿podemos vivir en el pecado? Dice Pablo. ¿Tú y yo podemos vivir en el pecado? Ya no podemos, hermano. Ya no puedes. Si no seríamos hipócritas, ¿no? Todo Romanos 6 explica todo esto. Todo esto explica Romanos 6. ¿Por qué? Porque hay alguien que murió. Cuando Él murió, yo morí. Así ponlo, así te lo dice Pablo, lo explica Pablo. Esa revelación que tuvo del Padre de Jesucristo, dice, cuando Él murió, yo morí. Y morí con Él. ¿Y sabes qué? Cuando fuiste bautizado en su muerte. Cuando Él murió, ahí fuiste bautizado. Entonces, ¿yo cómo puedo ser un hábito el pecado en mi vida? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿A qué estoy jugando? Hermanos, el cristiano ya no peca. El cristiano ya no peca. O sea, claro que peca. Diario pecamos, lo hemos venido platicando desde hace 8 días. Sí peca, pero ya no lo disfruta. Ay, qué rico. El pecado es rico. Ya no lo disfruta el cristiano. Ya no se revuelca en él, en el pecado. Ya se siente mal. Se contrista, llora, se hinca, le pide perdón a Dios. Hermano, un verdadero cristiano ya no vive haciendo un hábito el pecado. Un hábito, como todos los días, como si fueras a desayunar diario, como si te lavara los dientes, ya no lo haces un hábito, ese pecado. Me toca pecar. Ya no es de tu vida, ya no es de tu naturaleza, porque hay un cambio. En Hebreos dice también lo que dice Romanos 6, en Hebreos. Se dice, hay muchos teólogos conocedores dicen que Hebreos lo escribió Pablo también. Yo creo que también fue Pablo. En Hebreos dice que en cuanto al pecado murió una vez por todas. O sea, solo una vez fue el sacrificio. Ya no podemos estar así. Dice Hebreos, su obra fue perfecta. Vamos a leerlo en Hebreos 9:24. Dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero,
sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Tú y yo lo esperamos, ¿no? Amén, claro que sí, pero Él ya no va a regresar de esa manera. Por eso es que tenemos que entender lo que hizo. Por eso tú ya no podemos pecar, ya no puedes revolcarte más. ¿Por qué? Porque has conocido del Señor, ya no. Hermanos, cuando Jesucristo vino a este mundo, en relación a Hebreos, lo que acabamos de leer, cuando Jesús vino a este mundo, Él vino realmente como un sacerdote, realmente. Cuando Jesús vivió, Él no podía ofrecer sacrificios, cuando Él estuvo aquí en la tierra. ¿Por qué? Los sacrificios iban de acuerdo a un pacto que hizo Dios con Leví. Dice la palabra en la Torah que solo los descendientes de Leví y los hijos de Aarón iban a ser los que iban a ofrecer sacrificio. Jesús venía de la tribu ¿de qué? ¿De dónde? De la tribu de Judá. Él no podía ser sacerdote. Él no podía por su linaje. El único sacrificio que ofreció Jesús fue en la cruz. Pero Jesucristo, dice también la Torah, que era sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, él no era de la orden de Leví, ni de la orden de Aarón. Era de una orden más grande, más arriba, no de este mundo. Estaba arriba de todo eso. Melquisedec es el sacerdote que aparece en Génesis y que Abraham le da los diezmos. Ese es Melquisedec. Melquisedec representa el sacerdocio eterno para siempre. Ese es Melquisedec. Leví representaba el sacerdocio temporal nada más, lo que iba a pasar por cierto tiempo. Y el que murió en la cruz no era temporal, no era por un tiempo, era eterno, era de Dios ese sacrificio. Cuando tú comparas Levítico con Hebreos, el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Jesucristo, te das cuenta de la armonía tan increíble que hay en la Biblia. O sea, Dios solamente pudo poner tanta armonía, tanta precisión para que nosotros, tú y yo, supiéramos hoy que el sacerdocio de Jesucristo fue una vez y para siempre, no como Leví y como Aarón. Hermano, los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que ofrecer una vez al año la expiación por los pecados. Le llaman ellos el Yom Kippur. En el día del Yom Kippur es la expiación de los pecados, una vez al año. Jesucristo lo ofrece una sola vez y para siempre. Dice la Biblia, para siempre. Hermano, los sacerdotes católicos, cada que ofrecen una misa a ellos, ofrecen el sacerdocio arónico, ofrecen el sacerdocio de Leví. Cada semana están matando a Jesús. Y lo matan en cada misa. O sea, están ofreciendo un sacrificio que no puede quitar los pecados. Para que me entiendan. Ofrecen un sacrificio, ya lo estudiamos eso, que en el Antiguo Testamento nada más, kafer,
que nada más cubría los pecados. Entonces los sacerdotes católicos cada 8 días que ofrecen misa, matan y repiten a Jesucristo, su muerte. Pero están ofreciendo ellos un sacerdocio arónico, algo que no puede perdonarse, algo donde no vas a encontrar salvación, ni perdón de tus pecados. El de Jesús, hermanos, fue suficiente. Una sola vez, dice Hebreos, dice Pablo en Corintios, dice ahí en Romanos, una vez y para siempre. Entendamos esto. Hay que comprender Hebreos 9 y 10 y sacar del error a tanta gente que ha sido mal enseñada, inclusive dentro del cristianismo. Vean lo que dice Hebreos 10:10. Hebreos 10:10 al 12. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Para que le digas a tu amigo sacerdote, mira al padrecito. Dice, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una vez y para siempre. ¿Cuántas veces tú recibiste a Jesús? Una vez. Entonces no necesitas estar sacrificando tú cada vez para que puedas entender que tú ya fuiste perdonado de tus pecados. Bien sencillo, no le busquemos más. O sea, tú ya fuiste perdonado desde el momento que recibiste al Señor, que recibiste a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Dice que su sacrificio fue perfecto. Entonces ya no hay necesidad de que lo estemos sacrificando cada 8 días. Romanos 6:11, seguimos con Romanos. Romanos 6:11. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significará esto? Fíjate, cuando tú recibes a Jesús, hay una mezcla de Jesús en ti. Ya lo vimos hace 8 días, ese injerto que hubo, que estamos mezclados en él, dice que fuimos fundidos. Tú y yo con Jesucristo uno somos, o sea, estamos fundidos, mezclados. En ese momento tú ya estás siendo partícipe de esa vida con Dios. Somos uno con Cristo. Eso tenemos que cuidarlo y saber la responsabilidad que conlleva esto. No es sencillo. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos comprados por un precio. Somos uno con Él. Hermano, esta verdad te tiene que penetrar así en lo más grande de tu mente, de tu corazón. Lo tienes que comprender y lo tienes que entender. Porque si yo estoy entonces mezclado con Él, si yo dice que soy uno con Él, por eso es que ya no me voy a revolcar en el pecado. Por eso. Romanos 6:12 al 14 dice, en consecuencia de esto, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Y por qué entonces pecamos de esa manera, no? De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en lo que se le antoje a mi cuerpo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino estáis bajo la gracia. Amén. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. O sea que en la ley el pecado se podía enseñorear de mí, me podía dominar, porque nada más cubría mis pecados. Y en el día de Yom Kippur había esa el único día donde el sacerdote podía perdonar y no lo perdonaba, se cubría, hasta que llega Jesucristo y paga todo ese crédito que tenía toda esa gente de pecado, todo lo que le debían.
Hermano, nosotros, tú y yo ya hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. Dios te sacó a ti y a mí de nuestra antigua naturaleza de vivir. Dentro de nosotros ya no tiene que existir ese pecado. Hermano, lo que Jesucristo crucificó fue el viejo hombre. Lo vimos hace 8 días. Ese viejo hombre tenía que morir. Nuestra antigua naturaleza, la forma de vivir. Dios trata con el viejo hombre desde la cruz. Pero queda esa tendencia, hermanos, después de eso que hace Dios, en nuestra vida, dentro de mí, queda una tendencia hacia el pecado. El pecado, hermano, fíjate, el pecado en el cristiano es un rey destronado, dice Pablo. El pecado en el cristiano es un rey destronado. Ya no está en el trono el pecado. Ya lo hice a un lado. ¿A quién yo tengo que sentar en ese trono? A Jesucristo. Tiene que ser a un lado el pecado. ¿Pero qué crees? Que es un rey destronado el pecado, pero que no se da por vencido. Que no se quiere morir tan fácil. O sea, ya fue quitado del trono. Está Jesús ahí, en ese trono. Se siente en ese trono de mi corazón. Pero el pecado, desde que te convertiste y desde que yo me convertí, va a luchar día a día va a luchar y va a usar todos los medios que él tenga, todos esos medios posibles que pueda tener para quitar del trono a Jesucristo y volverse a sentar ahí. Día a día va a luchar con eso. Él quiere volver a dominarte, el pecado, a dominarte, a que regreses a tu manera antigua de vivir. Que seas adúltero otra vez. Que seas alcohólico otra vez. Por eso dice el versículo 12, no reine más pues el pecado. Dice, ya no puede reinar el pecado en vuestro cuerpo mortal. Hermanos, Jesús hizo la obra principal. Ahora a ti y a mí nos queda esa opción que tienes de elegir cómo vivir. Esa opción dentro de nosotros, esa fuerza que tenemos, que nos inclina muchas veces al pecado. Y esa es una libertad que Dios nos da y que Dios nos dejó. Esa libertad de que yo sigo al pecado o sigo a Jesucristo. Está dentro de mí. Yo decido. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos da una libertad increíble, grande. O sea, tú puedes seguir en tus pecados y Jesús, pues todo un caballero. Está bien, tú decidiste. Dios te da esa libertad para hacer bien o para hacer el mal. Pero si tú estudias con en los originales, esa libertad que te da Dios es para que no sigas pecando. Y te inclinas de todas maneras por el pecado. ¿Y sabes qué? Necesitamos ejercitar nuestra voluntad. Esa voluntad que somos tan voluntariosos. ¿Qué tanto es tantito, no? No pasa nada. Pues le pido perdón, ¿no? Yo soy hijo de Dios. Tienes que dominar el yo, el ego. Hermano, siempre va a haber dos pensamientos. Siempre. ¿Se acuerdan de las películas o las caricaturas que aparecía un diablito y un angelito? Siempre va a haber dos pensamientos. Siempre. Del bien o del mal, siempre va a haber. El objetivo de ese diablito, de ese angelito, de esa fuerza que tienes interior, es atacar tu mente. Quiere apoderarse de tu mente. El campo de la batalla, hermanos, es nuestra mente. Tú ahí decides, el angelito o el diablito, ¿quién va a ganar? Yo sí vuelvo con mi amante, no me interesa. Pues ahí el diablito está ganando, ¿no? Esa fuerza interior. Pero tú decides. Y todo se decide en la mente. Aquí adentro es donde se maquina. Toda la guerra está en nuestra mente. Todo. Los pensamientos, hermanos, que de mal, que quieren asaltar esa fortaleza que yo tengo en mi mente. Es lo que quiere hacer. Derrumbar.
esa fortaleza que yo he hecho leyendo la palabra, congregándome, escuchando predicaciones, escuchando música cristiana. Toda esa fortaleza que ya tengo yo de parte de Dios en mi vida, quiere venir y asaltar y derrumbar toda esa fortaleza que Dios, que tú y yo hemos construido de parte de Dios, conociéndolo. Hermanos, si tus pensamientos de mal invaden tu mente, y si tú no los rechazas en ese momento, para que tú puedas impedir que no se metan, Pero fíjate que si logran meterse, nuevamente haces una fortaleza, nuevamente. Pero van construyendo ahora una barda dentro de tu mente donde ellos quieren quedarse. Y si van haciendo otra mente y otro tabique, cada vez que vas pecando, cada vez. Y se hace una fortaleza, al contrario de lo que tú ya habías logrado. Al revés. Ellos quieren quedarse ahí, esos pensamientos. Vivir ahí, destronar a Jesucristo. Por eso es que muchas veces el bien que tú quieres hacer no lo puedes hacer. El bien que yo quiero hacer no lo puedo hacer. Porque he permitido que eso crezca en mi mente. Cuando menos te lo esperas, ya caíste en fornicación. Eres esclavo del pecado otra vez. Y ya no tienes fuerzas contra el pecado. Ya te dejaste vencer. ¿Por qué? Porque tú has llegado a ese momento a ser dominado por los pensamientos, dice la Biblia. Permites que esos pensamientos te dominen y ganen. Cuando esos pensamientos, hermanos, llegan y se logran meter a tu mente y derribar todo eso, dice la Biblia que les has dado armas para que saquen al Espíritu Santo que está dentro de ti. Pero tienes que sacarlos, pelear, luchar para sacarlos. Es una lucha. Hubiera sido bien fácil, ¿no? Que el Señor hubiera también vencido todo eso. Pero qué chiste hubiera tenido la vida. Qué chiste hubiese tenido algo que me sucedió donde yo iba a crecer en mi carácter, donde yo iba a reconocer que en medio de todo eso está Jesucristo. Qué chiste hubiese tenido. Nos hubiera puesto un chip nada más así, ¿no? Y andar como robots todo el tiempo. Nos da una libertad, pero no un libertinaje. Dice Apocalipsis 21:8, hermanos, que los cobardes, cuando tú no sacas esos pensamientos de tu mente, eres un cobarde. Apocalipsis 21:8 dice que los cobardes tendrán su parte en el lago de fuego. Por cobarde. Hermanos, los cobardes, la Biblia lo dice, son los que no quieren tomar esas armas que tienes tú por medio de la fe. Dice que nuestras armas de nuestra milicia, dice en Efesios, que no son carnales, que son espirituales. Entonces yo me hinco. Es algo que mis ojos no están viendo, pero mis ojos espirituales sí lo pueden ver. Eres un cobarde cuando no peleas por tus hijos. Y estás en una lucha. Es que ya no me llevo hasta bien con mi hijo, porque estamos peleé. Pero tiene que entender a través de la palabra. Imagínate, se está perdiendo tu hijo, tu hija. Eres un cobarde si no peleas por ellos. Si ves que están cayendo en las drogas, eres un cobarde si no los arrebatas de Satanás. Si están cayendo en el homosexualismo, en el lesbianismo, esos son cobardes. Esos habla la Biblia como cobardes y que tienen un pedacito de infierno para ellos. ¿Sabes por qué? Porque no luchas por ellos, no te duelen. No te duele que tu mamá se va a ir al infierno, que tu abuelita, que tu esposo, que tu esposa se va a ir al infierno. Hermano, nosotros ya cuando ya eres nacido de nuevo, dice la Biblia que tenemos un espíritu nuevo. Un espíritu nuevo. Dice que ya no de cobardía. Dice que de dominio y de poder. Vamos a creerlo. Dice que ese poder es para que puedas quitar esos pensamientos de tu mente y no se penetre más el pecado. Nos da un discernimiento el Señor, de saber discernir qué es malo, qué es bueno. En tu mente lo puedes empezar a hacer.
El Espíritu Santo a eso vino, hermanos, para darnos discernimiento. Inmediatamente dice Ernest, no, esto no va bien por aquí, o sí está correcto esto, viene de parte de Dios. Hermanos, tenemos una libertad bien grande, tenemos esa opción de saber, de la capacidad de permitir que vengan a invadir a tu mente esos pensamientos y se queden, o esa libertad de que tú puedas correrlos, alejarlos de tu mente. Tenemos esa opción. Dice Efesios, manténganse firmes. Firmes. Firmes significa ni para adelante ni para atrás. Un soldado, ¿cómo está? Cuando le dicen firmes, está firmes. O sea, no se mueve. No hay nada que lo pueda mover. Está plantado, está seguro. Dice que cuando habla de las armas de milicia, como un soldado, está firme, plantado, no hay nada que me mueva. Puede venir lo que venga, pero yo estoy plantado. Y fijándome con la confianza en el Espíritu Santo que me va a apoyar y me va a ayudar. Claro que podemos hacerlo. Claro que se puede hacer. Vean lo que dice Romanos 12. El año pasado prediqué cerca de 20 enseñanzas de estos dos versículos, de Romanos 12, 1, 2. Quien los quiera escuchar, están ahí en YouTube o en nuestro canal de Facebook. Vean lo que dice Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me tardé como 20 enseñanzas para esos dos versículos. Ahí los pueden escuchar. Fíjense que en el Antiguo Testamento estaba el sacerdote en el altar. Traía su sacrificio, ya haya sido un becerro, un chivito, un palomo, lo que haya sido, dice así literal, que los partían a la mitad, que le sacaban los intestinos, los lavaban con agua. Pero dice la Biblia que ese sacrificio a Dios no le gustaba, dice el Salmo 51, que nunca le plació esos sacrificios. Entonces, ¿por qué mandaste que los hicieras, Dios? Si no te gustaban. Lo que Dios quería, ya una vez teniendo el Nuevo Testamento, lo que Dios quería que el hombre entendiera, que tenía que haber derramamiento de sangre para que existiera el perdón. Eso quería que entendiera a su pueblo, hasta que llega Jesucristo. Entiendan que tiene que haber un derramamiento de sangre, pero matar a los animalitos no le placía a Dios, dice el Salmo 51, léelo en tu casa. El sacrificio que se ofrecía en el Antiguo Testamento era un sacrificio muerto. Los peregrinos y los que van a la villa de rodillas o en bicicleta o como vayan, es un sacrificio muerto. Cuando le juran al sacerdote que no van a tomar por 2 años o por 2 meses y que ni una gota de alcohol va a pasar por su garganta, ese es un sacrificio muerto. Muerto. No hay nada que tú le puedas prometer a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque Él nos dio lo máximo que Él tenía. ¿Cómo le vas a poder pagar a Dios? ¿Con qué? No tienes nada para pagarle. No tenemos nada para pagarle a Dios. Lo que quiere Dios, hermano, es que presentes, que nuestros cuerpos los presentes tú delante de ese altar de Dios, donde está listo ese cuchillo hoy en día, que es el Espíritu, y que empiece a trabajar en mi carácter. Es lo que quiere Dios. Y decirle a Dios, sabes que aquí están mis ojos, aquí están mis manos, Señor, aquí están mis piernas, aquí están mis oídos, Señor. Las pongo a tu servicio, Señor. A tu disposición, haz lo que quieras. Dice el versículo 2 de Romanos 12, ahí de Romanos 12:2, que no te conformes a este mundo. La palabra conformarse significa moldearse, que te acomodes. Y ya vivo en el pecado. A eso se refiere. Que no te conformes, que no te amoldes. Que porque ya es de moda ser gay, pues yo no soy a la moda, yo no soy gay por moda.
ni por nada, ni por nacimiento. Dios hizo a Adán y hizo a Eva. Por cierto que ya no nos van a permitir hablar mal de los homosexuales. Yo creo que son de las últimas que hablo mal. Porque ya nos están cortando eso. Y más que transmito. Son 40 años de cárcel para el pastor o sacerdote que hable mal de los gays. Prometo ya no hablar mal de ellos. Que Dios tenga. Porque ya está prohibido desde el Senado que no podemos ya criticar. Pero es lo que te lleva al pecado. Pero es lo que te lleva al pecado. La verdad. Que no te moldees a este siglo. Que tus pecados no se hagan costumbre. ¿Han visto cuando, por ejemplo, que en piedras donde van y las besan, cómo se va moldeando y se va desgastando y desgastando? Porque se está moldeando. Así es lo que Dios compara con el pecado. Que ya se moldeó de tal manera que ya se hizo costumbre en tu vida. Como cuando tienes hasta tu lugar ya en tu sala y se acomoda a tu cuerpo. Y ahí está sentadito. Tengo un familiar en Estados Unidos que así se la pasa. En Estados Unidos en su sillón. Y ya tú se para y está su figura de este familiar. Dice Dios, no te amoldes a o sea, no te acostumbres. La verdad. Dice, no te amoldes. Hermanos, aquí hay 2 sopas, nada más, 2 sopas. ¿Dejas que el mundo te moldea o dejas que el Espíritu Santo te moldee? No hay otra, no hay otra. Si tú quieres seguir que la moda del mundo, que sigas la corriente de este mundo, seguir los placeres de este mundo, tú decides. O seguir a Jesucristo, que se ofreció en sacrificio, dice la Biblia, como olor fragante. ¿Qué prefieres? Segunda de Corintios 3:18. Dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu Santo. O sea, ahí dice que estamos cambiando día a día, cambiando pero para bien, muriendo día a día, meditando en la palabra. Dice Jesucristo, mis palabras son espíritu y son vida. Hermanos, leyendo la palabra, nada más leyéndola, cuando tú la lees nada más, tiene un gran poder transformador en tu vida. Nada más leyéndola, que me cambia mi manera de pensar y no me voy a moldar a este mundo. Dice la Biblia que vas de gloria en gloria, de eso habla. Hermanos, tu espíritu, mi espíritu necesita la palabra diario. Es la Biblia, la palabra de Dios, la Biblia, es un instrumento de Dios para cambiarnos, para que tú y yo cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Y ¿sabes qué? Para que tengas victoria sobre el pecado. Pónganse de pie. Para que tengas victoria sobre el pecado. Vamos a orar. Señor, esta mañana, Padre, te rogamos, Padre, que tengamos victoria sobre el pecado, Señor. Que estemos encima, Señor, de todo eso que tal vez me gusta, Señor. De lo que me ha moldado, Señor. Padre, tu palabra es maravillosa, Señor. Es increíble. Es nuestra lámpara, Señor, a nuestros pies, tu palabra, Señor. Padre, ¿qué harías si tu palabra no existiera, Padre? ¿Qué haríamos, Señor? Señor, las armas las tenemos para poder vencer, Señor. Pero enséñanos, Señor, ahí está en tu palabra cómo poderlas utilizar, Padre. Esas armas que tú nos diste, Padre, para poder echar fuera el pecado. Señor, que crezcamos espiritualmente, Dios. Que aprendamos más de ti, Señor. Enséñanos, Padre, a volar, a estar arriba como las águilas. Ver nuestro problema pequeño, Señor. Tú eres más grande. Somos más que victoriosos, más que ganadores. Porque vencemos doblemente, triplemente en ti, Señor. Bendícenos, Señor.
Cambia nuestra manera de pensar, Dios. Transfórmanos a través de la lectura de tu palabra, Señor. Cambia mi forma de ser, Dios. Como le hablo a mis hijos, como le hablo a mi esposa, como le hablo a mi esposo, como trato a mi hija, a mi hijo, Señor, como trato a mi mamá, Señor. Cámbiame, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Cambia mi vida, Dios. Me digo cristiano, Señor, y tal vez con mis hechos no lo demuestro. Gracias, Señor, porque eres grande. Gracias, Señor, porque eres Dios. En tu nombre, Padre. Gracias, Señor.